Muy bien, entonces, de acuerdo a los conceptos vistos, vamos a suponer que nuestro cliente nos pide determinar la cantidad de tornillos que hay en una cajita. Obviamente no es su conocimiento previo, y el fin se lo indicamos con un valor de diámetro 0, que es un valor imposible. Y luego, dentro del mismo diagrama, vamos a tomar el peso de cada tornillo. Es una cosa muy sencilla, se puede hacer todo junto, pero lo vamos a hacer en forma separada para fijar conceptos. Bueno, entonces, muy bien. Decimos lo siguiente: leer de diámetro. ¿Qué dijimos? Que el diámetro es la condición. Si vale 0, se termina la lectura, mientras que el diámetro sea distinto de 0, hay proceso, ¿ves? Entonces acá los cuento, pongo cont más 1. Me doy cuenta que los estoy contando, entonces en la primera línea agrego cont y lo hago amanecer en 0. Ahí está. Acá lo conté. Muy bien. No informó absolutamente nada y decimos que la última sentencia de la función de repetición while es gemela a la previa. Entonces leer dia, ¿ves? Ponemos el corte acá y diámetro burbujea para arriba por este caño. Si el nuevo diámetro es distinto de 0, entra con, se me va a 2. La primera vuelta 0 más 1 queda 1. En la segunda vuelta 1 más 1 queda 2. Y así se va contando hasta que el diámetro sea 0. Cuando el diámetro es 0, se va acá. Entonces, si querés, lo podemos anotar por acá. Como el diámetro fue igual a 0, vengo a este punto. Fíjate que no se contó, porque el diámetro no entró. Como no entró, no se contó. Y ahora nos pide que informemos el peso de cada uno de los tornillos que se encontraron. Es muy sencillo. ¿Por qué voy a usar una función for? Porque la función for es más rápida y tengo ya el tamaño del lote en la variable con. Fíjate si no. For k igual 1 hasta acá. Mirá lo que hago. Menor o igual que, ¿dónde me quedó la cuenta? En cont. La cuenta me quedó en con, el tamaño del lote me quedó en con. Siempre en pasitos de 1. Esto lo vamos a resumir muy prontamente. En pasitos de 1. Entonces acá vamos tomando tornillo a tornillo y leemos, ¿qué dijimos? El peso. Leer peso. Y solamente, por este ejemplo muy fácil, informar el peso. Ahora sí tiro la otra pared medianera y ahí me quedó un programita bajo el diagrama de Chapin, diagramación estructurada, que me permite leer datos hasta que entre la condición de fin de lote. No solamente tiene que ser o puede ser una caja de tornillos, sino que es un programita multipropósito. Puedo leer bolsas de harina que bajan de un camión, bolsas de cemento de, ¿cómo se llama?, del depósito, del corralón. Puedo bajar bultos de un buque o subirlos hasta que la clave es 0, ¿sí? La cualidad diámetro es una cualidad propia del objeto. Si nosotros quisiéramos contar los ciudadanos de una determinada manzana de la ciudad, pondríamos una característica física del ser humano, por ejemplo, altura 0. Sabemos que un ser humano no puede medir 0, entonces ponemos una altura
donde el operador ingrese la clave de fin de lote, que es la condición. Bueno, luego que contamos, aquí sencillamente un contador que ya hemos explicado, utilizamos la función for. ¿Por qué usamos la función for? Y porque ya tenemos el tamaño del lote. La función for se ejecuta rápidamente, leemos el peso e informamos peso. Podríamos haber informado otra cualidad física del tornillo. Fuera del peso podemos tener la densidad, por ejemplo, ¿no es así? Fíjense que todas las magnitudes que estamos leyendo y que vamos a manejar son magnitudes físicas. Esto no mide afectos ni querencias, son todas magnitudes físicas mensurables. Te lo dejo planteado. Bueno, muy bien, vamos a continuar más o menos con el mismo criterio del ejemplo. En esta oportunidad, yo lo que quiero saber es el promedio de la altura de una determinada población. Promedio de la altura. Cualquier promedio necesita de la determinación de dos variables. Una de ellas es la cantidad a promediar y la otra es la acumulación de esa cualidad para después dividirla. ¿Quién no ha sacado promedio de notas? Esto ya se sabe. Entonces, si yo quiero promediar, sacar el promedio de la altura de una localidad, voy a leer la cualidad altura. La voy a llamar alt con un contador en cero y voy a decir, cuando ingrese altura 0, se terminó el lote. Entonces, esta es la primera lectura, la paso por la función while. Mientras que altura sea distinto de 0, ¿no es cierto? La cuento con más 1. Si la altura para el primer ciudadano es distinto de 0, que esto es así, me queda 0 más 1, me queda 1, ¿ves? Pero resulta que además tengo que hacer una acumulación de las alturas para poder determinar el promedio de la altura, pues eso es lo que nos pide nuestro cliente. Entonces voy a hacer así, mira, acumulador de altura, voy a depositar allí lo que tenía más lo que viene. Lo que venía más lo que viene. Y acá aprendiste otra cosa nueva, el concepto de acumulador. El acumulador entonces es como una caja de ahorro. Una caja de ahorro. Si vos tenés 1000 pesos y vas por segunda vez a depositar 300 pesos, en la misma caja de ahorro identificada por el mismo número y el mismo titular, ya deja de haber 1000 para haber 1300. Si tengo una altura acumulada de 1273 centímetros y viene una altura de 50 centímetros, bueno, tendré 1273.5, ¿no es cierto? Se va acumulando. Quiere decir entonces, como dije antes, el acumulador de altura, o lo que yo designe como acumulador, es como una caja de ahorro en dinero. El mismo titular, el mismo número de cuenta, ¿no es cierto? Solamente que el contenido se va acumulando, ¿ves? Entonces lo cuento y lo acumulo. Como aquí el concepto de acumulador transporta el valor anterior, también vamos a inicializar en cero esto. Entonces acumulador de altura lo pongo en 0, ¿no es cierto? Leemos altura, la altura distinto de 0, lo cuento y lo acumulo. La última sentencia de la función while, vos fíjate que la pared vi que no llega a la medianera,
será la gemela anterior a la función. Leer alt. Y acá se terminó la cantidad de sentencias que abarcan la función while. ¿Por qué se termina? Porque viene una altura cero. Es decir, el operador contó todos los ciudadanos de una manzana, por ejemplo, ya no hay ninguno más, fueron convocados como se debe, como corresponde, no hay ninguno más, entonces el operador dice ya no tengo más datos para procesar, ingresa 0 por teclado, ¿no es cierto? Y sale. ¿Cuál es entonces el promedio? El promedio va a ser lo acumulado sobre la cuenta. Entonces, el promedio que le voy a poner como nombre la variable prom va a ser el acumulador de altura dividido la cuenta, ¿no es cierto? Ahí tenés prom. Esto viene por acá, ¿cierto? Bien prolijito. Pero acá tenemos un promedio, ¿no es cierto? El promedio, ¿cuándo se calculó? Cuando no hay más alturas. Insisto en esto porque hay gente, ¿no es cierto?, me indica la experiencia, que calcula el promedio adentro del ciclo repetitivo. No, no es así. Eso para otros tipos de cálculo avanzado donde se calcula el promedio en tiempo real que va variando, pero en nuestro caso no. Leemos todo el lote, siempre te lo voy a pedir así. Que cuando se termina recién el lote de datos, se calcula el promedio. ¿Me explico? Pero no puede quedar ahí guardado para mí, sino que lo informo. Entonces, informar. Si no, queda en una posición de la memoria RAM ahí guardadito. Informar, pro. Entonces, el objetivo de este ejercicio es conocer el acumulador. Entonces, el acumulador de altura, acumulador de peso, acumulador de lo que sea, o caja de ahorro, va a ser igual a una variable 1 más una variable 2. Esta variable 1 es la misma y esta variable 2 es la que se ingresa o lee. O se lee. ¿Me explico? Entonces, como el contador estaba formado del lado de la derecha, ¿no es cierto? Siempre lo mismo, lo de la derecha va a la izquierda. Estaba formado por una variable y por una constante. El acumulador está conformado por dos variables. La variable misma, caja de ahorro, y una variable 2 que se ingresa o se lee a cada vuelta que ejecute la función. Este es el concepto de acumulador. Mírenlo, y es un concepto general. Todos los promedios son así. Bueno, para continuar con el mismo tipo de ejemplo, lo que vamos ahora a practicar es la función de toma de decisión. Vamos a determinar de una población cuántas personas miden más de 1,50 m. El tamaño de la población se desconoce. Fíjate cómo lo hacemos. Entonces, ponemos el techo de la diagramación estructurada, diagrama de Chapin y una medianera. Voy a dejar un lugar libre porque no sé a priori, no lo tengo hecho desde luego, qué cantidad de variables necesita conocer el programa. Pero para continuar con las alturas voy a leer altura, ¿ves? Como no sé el tamaño del lote, clavado que tiene que ir la función while. Entonces, mientras que
la altura sea distinto de 0, condición de fin de lote, la voy a contar, porque después voy a preguntar otra cosa. Contador más 1, ¿sí? Surge la variable contador, la hago amanecer en 0, ¿sí? Y entonces digo, ¿cuáles son los ciudadanos que miden o están por encima de una altura de 1,50? Es una toma de decisión. ¿Cuántos, no es cierto? Entonces digo, si la altura leída está por encima de 150, suponemos que está en centímetros, mayor, ¿ves? Esto está verdadero, falso. Si me preguntó la cantidad, digo que contador 150, porque este es un contador general, cuenta toda la ciudadanía, ¿no? Este filtro, ¿no?, me permite separar aquellos que midieron más de 1,50. Puedo poner condiciones a ambos lados, mayor de 1,50 y menor de 50, por ejemplo, pero no nos compliquemos por ahora. Entonces digo, contador de 150 es contador de 150 más 1. Ahí cuento solamente los que miden más de 1,50. ¿Sí? Si yo quisiese sacar la altura promedio de aquellos que miden más de 1,50, aquí ya estoy, ¿ves? En el sector donde la variable altura ya mide más de 1,50 porque le pegué el filtro del if, la función if. Entonces, si yo quiero sacar el promedio, ningún problema. Prom 150 o más de 150 o el nombre de fantasía que se te ocurra, le deposito lo que tenía más la altura. Es un acumulador de alturas. Es un acumulador de alturas. Bueno, lo tendría que haber llamado acumulador 150. Bueno, entonces para no meter la pata, ¿no es cierto? En cambio de hacer promedio, porque en realidad no es promedio, voy a acumular. Acumulador 150, que va a quedar mejor y no va a inducir a confusión. Acumulador de más de 150 es acumulador de más de 150 más la nueva altura, que ya es más de 150 porque pasó el filtro por acá. ¿Correcto? Fíjate que por acá no hago nada porque no me lo piden. ¿Querés hacer algo? Bueno, entonces pones un filtro. No es más de 150. Quiero saber si fueron 150, si la altura fue 1,50. Por supuesto, esto salió por falso, no es mayor que 1,50, pero quiero saber si coincidió. Entonces pongo el doble igual, que es el igual aritmético de toda la vida. Si esto sale por verdadero, los cuento. Entonces pongo un tercer contador, cont igual, falso, ¿no es cierto? Le pongo cont igual, son nombres de fantasía, ¿no es cierto? Igual más 1, ¿correcto? En el caso de que me lo pida el cliente, siempre en el caso que me lo pida. Contador de 150, estos de acá es falso, están por debajo de 150. Y aquí los hago coincidir. En este sector, ¿cierto? Aquí voy a tener los que están midiendo 1,50. Como última sentencia del ciclo repetitivo while, ¿qué vamos a leer? Altura. Le damos argumento a la próxima vuelta. Leer
altura. ¿Ves? Entonces al leer altura, ¿no es cierto? Pega la vuelta por el tubo este, lo evalúa la función, si es distinto de 0 lo cuenta, esto cuenta el lote en general, la población, el tamaño, la muestra en general, sin ningún condicionamiento, ¿correcto? Acá le pego el primer filtro con la función if. Esta función es una función if. Fíjate que dije función, entonces va seguida del paréntesis. ¿Qué va acá adentro? Al mayor que 150. Si dio por verdadero, los cuento con un contador más 1. En el caso de que no sea mayor que 150, puede ser igual. Si el cliente me pide, bueno, aquellos que coincidieron, acá pongo contador igual más 1. Y pongo la última sentencia de la función gemela a la primera. Entonces, ahora vienen cálculos que son sencillamente aritméticos, luego que vino la condición. Acordate que esta es la condición, esta es la condición. Condición de fin de ingreso de datos. Entonces, acá ponemos informar cont. Esta es la población en general. Luego viene, podemos poner informar con, coma, cont igual. Separado por coma las variables, con igual. ¿Se entiende? Con igual. Separadito por coma. Después te voy a enseñar los string, que son las etiquetas que me permiten informar qué es cada uno de estos, como el cajero automático que dice cada teclita. Contador igual. Y como este no sale directo, lo tenemos que calcular. Entonces, acumulador, vamos a hacer un poquitito más prolijo. Vamos a borrar aquí y ponemos así. El promedio mayores de 1,50 va a ser un cálculo aritmético que es acumulador 150 o el nombre de fantasía que vos quieras sobre el contador 150. Ahí tenés un promedio, ¿sí? Y por supuesto no puede quedar ahí, lo tengo que informar y ponemos informar prom más mayor a 150. Todo este es el nombre de fantasía que se calculó con esa cuenta muy sencilla, la cuenta de división, ¿no? Entonces acá determinamos los ciudadanos que miden más de 1,50, los que coincidieron con 1,50 y el promedio, calculamos por acá, de todos aquellos que midieron más de 1,50. 1,50, 1,80, 1,90, 2 metros. Acá sacamos un promedio, acá lo contamos, pero todo tiene que ser correctamente informado, no puede quedar dentro de la memoria sin que pueda ser informado, ¿correcto? Bueno, ahí acercamos un poquitito más. Es un programa también de propósito general para aprender un filtro a través de una condición por verdadero o falso. Por falso puede ser que no te pidan nada, no haces nada, queda libre esto, queda en blanco. Y por verdadero haces los cálculos que corresponden. Fíjate que la función if está contenida en la función while. Esto se llama anidado. Esto, cuando una función está dentro de la otra, es anidada. Cuando no lo es en cascada. Como el ejemplo anterior, que teníamos la función while por un lado, un tabique de muro a muro, o de medianera a medianera, después arrancaba la función for, recién lo hicimos. Entonces esas son funciones en cascada. Esta función está anidada a la función while, la función anterior, como ves ahí fácilmente. Y después vienen unos cálculos aritméticos para poder informarle a nuestro cliente lo que nos pidió. Claro, si son 5, 10, 15, 1000 valores, es fácil. Si son 100 millones de valores, y la maquinita va a ir un poquito más rápido que nosotros, que lo hacemos a pie. Te dejo la inquietud.
Bueno, muy bien. En este ejemplo vamos a determinar la diferencia entre dos números. Es un ejemplo más. Tengo que informar si la diferencia entre ellos es positiva, igual a 0 o negativa. Como te dije antes, para todo proceso necesito, ¿no es cierto?, primeramente los datos. Entonces, leer, los nombro con nombre de fantasía, N1, N2. Ahí tengo los dos números. Lo que pretendo determinar es si la diferencia entre N1 y N2 es positiva, negativa o 0. Bueno, a ver, leer N1 y N2, ya lo tengo leído. Entonces vamos a hacer un filtro. Es un programa muy sencillo, pero le vamos a sacar jugo a lo que vamos a comentar, a lo que voy a comentar. Fíjate, esto lo hago asimétrico. Entonces, si N1 resultare mayor a N2, por caso, la diferencia, ¿no es cierto?, entre N1 y N2. Si N1 es mayor que N2 y esto fuese verdadero, entonces evidentemente el resultado es positivo. Entonces, informar positivo, entrecomillado, la palabra positivo, entrecomillado, y sale tal cual a la línea, la palabra positivo. Si es falso, me quedan dos posibilidades: que N1 sea igual a N2. Entonces, si N1 es igual, acordate que tiene que ir el doble igual. El doble igual es el igual aritmético de toda la vida. ¿Esto es verdadero? La diferencia es 0, ¿ves? Prescindimos de hacer cualquier cuenta porque nos sometemos a la lógica de la función if. Acordate, el triángulo es una toma de decisión, if. Si fuese falso, la alternativa es que N2 sea mayor a N1. Ya no queda más, no pregunto más, no hago más filtros, porque ya sé que es negativo. Entonces, informar negativo. La diferencia entre dos números, N1 y N2. Podría haber hecho diff igual N1 menos N2 y poner acá diff, pero así es lo mismo. Habiendo informado, puedo dar por concluido este muy cortito, ¿no es cierto?, planteo. Vamos a cerrar aquí. Y ahí queda. Ahora, ¿qué pasa si tuviese n tandas de pares de números y tengo que informar esta diferencia? Tomo el núcleo y si es n, a esto le aplico la función for, desde q igual a 1 hasta q menor o igual a n en pasos de a1. Entonces acá q más 1, ¿está? Pero ahí me doy cuenta que no conozco la variable n, el valor de la variable n. ¿Está? A ver ahí. Entonces, no conozco el valor de la variable n. Como no lo conozco, para que no se cuelgue la máquina, leer n. Con lo cual, evaluaré tantas diferencias de pares de valores n veces.
el núcleo sigue siendo el mismo. Lo anidé a una función for que ya conocemos, que repite exactamente el número de veces lo que se encuentre anidado, ¿ves? Ahí vamos a acercar más. También puede ocurrir que esto lo haga con una función while. Vamos a ver la función while. A ver. Vamos a ampliar un poquitito ahí, ¿ves? Vamos a ampliarlo ahí. Con while, ¿cómo es? Entonces, vamos a leer una clave y vamos a finalizar el proceso por 0. Leer clave. Acá ya no es n, sino hasta que termine el lote. Mientras que la clave sea distinto de 0, termino por 0, como verás, hago estas evaluaciones. El núcleo de los pares de valores sigue siendo el mismo. Y la última función, sentencia de la función while, como siempre, es la gemela previa. Leer clave. ¿No es cierto? Ahí lo tenemos. Lo cerramos por acá. Quiere decir de que mientras la clave sea 0, sea distinta de 0, mientras la clave sea distinta de 0, se repite esto. ¿Cuántas veces se va a repetir? Y bueno, pone un contador. ¿Cuántas veces se va a repetir? Cont veces, ¿ves? Como agregué con ahí, lo hago amanecer en 0. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos el mismo desarrollo, ¿no es cierto? Pero supeditado al valor de una clave de fin de lote. ¿Ves? Una clave de fin de lote. Si clave es distinta de 0 porque el final es por 0, se repite el núcleo, el núcleo del problema se repite ahí adentro. Si quiero saber la cantidad de veces que se hizo, la cuento. Pero si la cuento es porque la voy a informar. Entonces lo que me queda aquí por informar, cuando se terminó el proceso, que vino clave 0, informar pues no puede quedar adentro. Informar cont. Y ahí lo tenemos completo para que vean los conceptos. Si el cliente me manifestare que quiero evaluar dos cantidades y que seguro, dice, mire ingeniero, vaya y compare dos valores de no sé cuántos que hay, pero por lo menos hay dos valores a evaluar. Por lo menos hay dos valores. Si hay por lo menos dos valores a evaluar, porque así me lo dice mi cliente, voy a utilizar la función do while, ¿no es cierto? Es decir, hay por lo menos un par de valores. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar el do while. Acá voy a leer la clave que sea distinta de 0, Aquí adentro va a haber el mismo esquemático anidado dentro de la función do while, ¿se entiende? Por supuesto, lo mismo. Leer clave.
coma, no, cont no se lee, y pone punto y coma, entonces ponemos cont en 0. Y allí nuestro cliente nos está diciendo, va a encontrar usted por lo menos un valor. Entonces, a no dudarlo, si hay por lo menos un valor, utilizamos do while, la contamos, etcétera, etcétera. Este era un problema sencillo, muy sencillo. Cuando tenemos n repeticiones utilizamos, porque el enunciado así lo dice, la función for directa. Cuando no sabemos cuál es el tamaño del lote, utilizamos allí la función while, ¿correcto? La función while, que era este caso. Y en el caso de que el cliente nos diga, mire, usted va a encontrar por lo menos uno, entonces ahí apelamos a la función esa que tenemos, do while, se ejecuta por lo menos una vez. Ahí te lo dejo planteado, espero que lo comprendas y que te sirva.